Hola a todos desde su programa Un Nuevo Comienzo, les bendecimos. ¿Cuántos desean un buen día, el mejor día de sus vidas? ¿Cuántos amanecemos con esa expectativa de que hoy todo me salga bien? Y bueno, de repente algo sale mal, de repente alguien no hizo lo que esperábamos, o tal vez de esas cosas que suceden de repente. A todos nos viene un día así, o pasamos más de un día así. Bueno, la Biblia nos advierte sobre esos días y nos dice que cuando vengan esos días tengamos resistencia. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 13, que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Generalmente nos preparamos para un buen día, pero para un día malo no. A veces el día malo nos agarra desapercibidos y uno comienza a quejarse, a echar culpas, a buscar responsables de la situación. Pero la palabra de Dios nos anima a algo. Dice, prepárate, toma la armadura de Dios para que puedas resistir. Toma la armadura de Dios para que puedas enfrentar ese día malo, esa situación difícil, eso que no te lo esperas. Prepárate para que cuando lo enfrentes, resistas y entonces llegues hasta el final. Para que cuando acabe todo, tú permanezcas firme. Para que no te quedes en el camino, no te quedes allí a medias, sino que llegues hasta el final. Y entonces uno dice, bueno, hay varias cosas aquí. Una, bueno, ¿cuál es la armadura de Dios? Otra, ¿cómo podemos resistir? ¿No? ¿Y qué significa eso de resistir, de persistir? Y entonces, ¿cómo llego hasta el final? ¿No? Aquí en este mismo libro de Efesios habla acerca de tener la verdad siempre presente. Habla acerca de los pensamientos, de guardar los pensamientos. Habla de usar la palabra de Dios como una espada de doble filo. Aquí habla acerca de esas cosas, mi tipo de conversación, que estoy presto a hablar, a declarar. Voy a ponerme de acuerdo con lo malo, lo nefasto, o voy a declarar buenas noticias. Entonces hay varias cosas, ¿no? Una, los pensamientos, las actitudes, las motivaciones y cómo hacemos las cosas, con qué respondo, cuál es el mensaje que estoy dando continuamente. Hay un mensaje de Dios que todo el mundo necesita y es un mensaje de salvación, es un mensaje de sanidad del corazón. Es un mensaje que conecta a la gente de cualquier credo, de cualquier situación económica, a cualquier persona en distintas circunstancias, pero ese mensaje lo conecta con Dios y Dios es el que te permite enfrentar el día malo de la mejor manera, ¿no? Ese día malo te dice que también necesitas creer, necesitas fe. La fe es como un escudo, la fe te hace enfrentar las situaciones con una perspectiva distinta a lo que estás viendo circunstancialmente. La fe ve las cosas que no son como si fueran, entonces la fe se traslada al final antes de que llegue. La fe te permite ver la meta y cuando tenemos fe, entonces podemos resistir. Esa resistencia tiene que ver con persistencia, con permanecer, con conquistar, a veces con confrontar, con avanzar, con no dejarme robar el terreno conquistado, con ir un poquito más allá. Entonces, en el día malo resiste. A veces el día malo puede ser un mal momento en el trabajo. A veces el día malo puede ser un impasse con una persona o puede ser una pérdida. El día malo puede ser un negocio que no sucedió. El día malo puede tener que ver con muchas cosas. Generalmente es con eso que esperas que no llega, ¿no? Pero el día malo no es para siempre, es un día. El día malo es un momento, es una situación que se puede resistir
y que se puede llegar a un final. Ahora, durante el día malo necesitamos hacer muchas cosas y una de ellas es aprovechar bien nuestro tiempo. Dice la palabra en el capítulo 5 de este mismo libro, el versículo 16, dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y vemos que el tiempo es un recurso invaluable, es un recurso que no se puede recuperar. Si el tiempo, ya este minuto que acaba de pasar no va a retroceder. Yo necesito estar aquí en el presente para que mi futuro tenga recompensa, ¿no? Entonces, aprovechar bien el tiempo también implica aprovechar las oportunidades en el momento. Hay tiempo para todo, hay un capítulo completo sobre el tiempo en Eclesiastés: tiempo para reír, para llorar, tiempo para recoger, para tirar, tiempo para avanzar, tiempo para detenerse, tiempo para abrazar, abstenerse, abrazar. Vemos una cantidad de cosas ahí que marcan nuestra vida y entonces todas tienen que ver con el tiempo. Y la Biblia habla del tiempo de distintas maneras. Habla del tiempo que normalmente conocemos, como las horas del reloj, el tiempo del calendario, los meses del año, ¿no? Y este tiempo la Biblia lo llama cronos. Es el tiempo humano, el tiempo medible, ¿no? Pero también nos habla de un tiempo de señales, un tiempo que nos indican acontecimientos. Por decir algo, Jesucristo siempre habló, o en algún momento en Mateo 24, él habló: mire, el fin viene. Y estas señales son señales que les dicen que el fin se aproxima, ¿no? Que el fin de esta era de maldad, de temor, eso va a acabar. Y las señales de que eso va a acabar las podemos leer en los evangelios, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21. Entonces hay un tiempo de señales que nos dice, por decir algo, él hablaba acerca de los climas y decía: ustedes pueden ver el cielo y darse cuenta cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo va a ser una tormenta bastante fuerte, y cuando ven esos son señales de clima. Si va a ser un clima así muy fuerte o un clima cálido, un clima placentero. Y entonces Jesús mismo le decía a la gente: ustedes que pueden identificar el clima, pues también tienen que identificar los tiempos de mi venida, los tiempos de cumplimiento de las cosas que yo he dicho. Y es que Dios siempre habla, Dios nos ha hablado desde el principio, Dios ha hablado al ser humano y le ha dicho las cosas que van a suceder antes de que acontezcan. Eso normalmente lo conocemos como profecía. Y Dios se antepone, Dios se prepara, Dios nos da la palabra para que nosotros nos preparemos en ella. Y nos dice las cosas para que cuando lleguen estemos listos. Entonces, bueno, el tiempo de la venida de Jesús ya estaba proclamadísimo. Desde Génesis lo hemos proclamado. Y detalles y cuestiones que se fueron cumpliendo. Pero la mayoría de las personas en su época no quisieron atender a esas señales. Entonces él los llama: ustedes son unos hipócritas. ¿Cómo es que pueden identificar las señales de clima y no pueden reconocer lo que está dicho de mí, eso que lo han estudiado por años y por semanas y lo han memorizado, y entonces tienen el cumplimiento de la palabra ahí al frente y no lo identifican? Entonces él les dijo: hay cosas, bueno, yo veo, ¿no?, que les quiso decir: hay cosas que ustedes no ven y hay cosas que no quieren ver, ¿no? Por decir algo, él, su persona, ¿no?, lo que él representó en ese momento, ellos no lo quisieron identificar. Y aún mucha gente ahorita no lo quiere identificar. Pero el Señor nos dice: aprovecha bien el tiempo, aprovecha las oportunidades. Y hay oportunidades para conocer a Dios. Y ese día malo es una tremenda oportunidad. Hay gente que no abre su corazón a Dios en los mejores días de su vida.
Pero en el día malo le dicen cosas como, "Ay, Dios mío, si tú existes, por favor, haz esto o aquello, ¿no? Dios mío, si tú eres real, permite que pase tal cosa, ¿no?" Y entonces, yo he conocido muchos testimonios de gente que en su día malo han hecho una oración de este tipo, una oración desafiante, y entonces han visto, oye, verdaderamente, Dios es real. Dios respondió mi oración y su vida, sus corazones, entonces se inclinaron a conocerlo a Él, a conocer la palabra. Y bueno, de aprovechar bien el tiempo es, no dejes pasar ninguna oportunidad. También en Colosenses 4:5 nos dice lo siguiente: anda sabiamente, redimiendo el tiempo, ¿no? Anda sabiamente. Entonces uno dice, en el día malo hay gente que se echa a morir, se deprime, se angustia, se paraliza, ¿no? Pero aquí nos dice, mira, anda sabiamente, aprovecha bien el tiempo. Hay cosas que nos salen mal porque no tenemos las destrezas suficientes para andar en eso, ¿no? Hay cosas que salen mal por malas decisiones, hay cosas que salen mal porque también tenemos un ambiente social no propicio para esa situación, pero las cosas que salen mal nos permiten también discernir y ver y aprender, y uno de las malas experiencias puede aprender y mejorar y perfeccionar, y entonces andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Dice, anda sabiamente, redime el tiempo, y tienes que saber cuál es tu tiempo. En Gálatas 4:1 dice que, pero venido el cumplimiento del tiempo, ¿no? Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y habla de ese tiempo de cumplimiento. Entonces vemos un tercer tiempo aquí de la palabra, ¿no? El primero el cronos, el segundo el kairos, y el tercero ese tiempo de cumplimiento. Y tiempo de cumplimiento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces me habla de un tiempo de señales y un tiempo de cumplimiento. Yo veo que también esas señales tienen mucho que ver con el plan, el propósito de Dios, para que estoy aquí, para que fui creado, ¿no? Para que soy bueno. Entonces, en ese para que soy bueno hay proyectos. En ese para qué soy bueno hay metas, hay deseos, hay ideales, y los ideales siempre van proyectados hacia adelante, ¿no? Y nosotros vemos que para esos ideales de pronto soy bueno, pero necesito acumular más competencias. Entonces voy acumulando esas competencias y llega el momento donde viene el logro del proyecto, ¿no? Jesús tenía un proyecto, Dios tenía un proyecto a través de Jesús. Su proyecto era de redención para la humanidad. Y entonces Él habló de muchas maneras acerca de la primera venida de Jesús, como Mesías, como el Cordero que quita el pecado del mundo, como la persona que iba a nacer, iba a crecer, a vivir entre nosotros, a desarrollarse y a morir por nuestros pecados, a pagar el precio que no podíamos pagar. Y entonces vino el cumplimiento de ese tiempo, llegó ese bebé nacido de mujer, nacido bajo una cultura legalista, una cultura que estaba preparada precisamente para criar a este bebé. Y este niño se hizo hombre, creció, maduró y pagó el precio por cada uno de nosotros. Y resucitó. Y está vivo, está a la diestra del Padre y está ahí, entre tú y yo. Él está allí. Y cuando clamamos a Él, Él nos oye. Y cuando buscamos su presencia, Él se manifiesta. Cuando invocamos su nombre, Él se hace presente. Entonces Él dijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús vino, ¿no?, a estar entre nosotros para darnos a conocer al Padre también. Y hoy es el tiempo propicio, es el tiempo de conocerlo también, es el tiempo de alcanzar y de lograr. Porque sabes que el Señor vino a salvarnos de este presente siglo malo. Él vino a salvarnos y a redimirnos y a darnos la oportunidad de conectar nuevamente con Él. Pero muchas veces en el día malo la gente lo que hace es acusar a Dios. Decir, no, por culpa de Dios pasó esto, o Dios me quitó esto, ¿no? O Dios me quitó aquello. Y
en ese tipo de pensamientos o de filosofía lo que hacemos es hundirnos. Pero en Efesios 6:13 nos da una clave y nos dice: en el día malo resiste. Cuando venga el día malo, resiste el temor, resiste la ansiedad. ¿Cómo resiste estas cosas? Usando la armadura de Dios. La armadura de Dios te permite no dejarte guiar por las circunstancias, porque a veces las circunstancias nos gritan, nos hablan cosas efímeras, nos distorsionan la realidad, y entonces si uno se va por ahí, mira, pierde. Pero la verdad de Dios es tangible, la verdad de Dios es incambiable, no cambia si hay sol o si hay frío, ¿no? No, la realidad de Dios, la verdad de Dios permanece para siempre. Y esa verdad de Dios, cuando está en nuestros pensamientos, nos hace ser como un ancla que no nos deja movernos ni a derecha ni a izquierda. No nos deja movernos de la paz de Dios, de la confianza en Él, de saber que Él está con nosotros aunque las cosas no salgan bien, ¿no? Que Él está con nosotros y Él nos ayuda a superar las debilidades y las pruebas. Él nos ayuda verdaderamente. El Señor en el día malo nos permite también formarnos, formar carácter. El día malo nos permite resistir las pruebas, resistir las tentaciones y los temores y formar carácter. Un ejemplo de esto yo lo veo mucho en David. David fue un muchacho ungido como rey desde muy pequeño y él tuvo la oportunidad de conectar con el palacio y de servir al rey que estaba allí. Ese rey fue su autoridad, sin embargo, fue una autoridad abusiva. Y entonces David le sirvió y llegó el momento que tuvo que huir, porque o huía o lo mataban. Pero aunque huyó del rey, de su aspereza y de su abuso, él siempre mantuvo el respeto por la persona que había ungido a ese rey. Y por respeto a esa persona que había ungido a este rey, David nunca atentó contra ese rey. Aunque huyó, aunque lo persiguieron, aunque sufrió mucho, David siempre mantuvo el corazón y tuvo la oportunidad de matar a este rey, que lo veía él como un enemigo, como una amenaza. David nunca atentó contra él. Y esto me habla de resistencia. Y en su corazón David decía: no, ¿cómo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? ¿Cómo voy a hacer algo contra el ungido de Jehová? Y él no veía a su enemigo, sino que veía al ungido de Jehová. Y el Señor le permitió a David reinar sin tomar el reino por su propia mano. Y David decía: Dios lo puso, Dios lo quita. Si Dios me tiene como rey, Dios es el que me va a poner. Yo no me voy a montar ahí a la fuerza, ¿no? Ni quitando a nadie. Y esto habla de carácter. Cuando resistimos en el día malo, formamos carácter. En nuestros días malos, Dios está con nosotros. En nuestros días malos, Dios nos fortalece. La palabra de Dios es un ancla. La palabra de Dios nos da argumentación para resistir en el día malo y para vencer nuestros temores y angustias. Hoy te bendecimos desde este programa Un Nuevo Comienzo. Y quiero decirte que cuando persistes en el día malo, entonces Dios te permite nuevos comienzos. Gracias por estar con nosotros en tu programa Un Nuevo Comienzo. Recuerda que cuando resistimos en el día malo, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, comenzar nuevas oportunidades, se abren caminos, nuevas relaciones y el Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin.